John Silence Radio presenta. El sacrificio de Algernon Blackwood, con música de Joe Wolf y Ari Racing, en la voz de John Silence. Limason era hombre religioso, aunque no se sabía cuánto, ya que ningún trance de rigor le había puesto a prueba. No era seguidor de ningún credo, sin embargo, tenía sus dioses, y su autodisciplina era probablemente más estricta de lo que sus amigos suponían. Era muy reservado. Pocos imaginaban quizá los deseos que vencía, las pasiones, las inclinaciones que domaba y amaestraba, transmutándolas alquímicamente en canales más nobles. Poseía las cualidades de un creyente y habría podido llegar a serlo de no haber sido por dos limitaciones. Amaba su riqueza y, en segundo lugar, en vez de seguir una misma línea de investigación, se dispersaba en múltiples teorías pintorescas. Y cuanto más pintoresco era un papel, más le atraía. Así, aunque cumplía su deber con cierto afecto, se acusaba a sí mismo de satisfacer un gusto sensual por las sensaciones espirituales. Este desequilibrio abonaba la sospecha de que carecía de hondura. En cuanto a sus dioses, al final descubrió su realidad tras dudar primero y luego negar su existencia. Esta negación y esta duda fueron las que los restablecieron en sus tronos, convirtiendo las escaramuzas de diletante de Limason en sincera y profunda fe, y la prueba se le presentó un verano a principios de junio, cuando se disponía a abandonar la ciudad para pasar un mes anual en las montañas. Las montañas eran para Limason casi una pasión, y la escalada le reportaba un placer tan intenso que un escalador normal apenas lo habría comprendido. Para él era como una especie de culto. Los preparativos, la ascensión, requerían una concentración ritual. No solo amaba las alturas, la imponente grandiosidad, el esplendor de las vastas proporciones recortadas en el espacio, sino que lo hacía con un respeto que rayaba en el temor. La emoción que las montañas despertaban en él, podría decirse, era de esa clase profunda, incalculable, que emparentaba con sus sentimientos religiosos, aunque estuviesen estos realizados a medias. Sus dioses tenían sus tronos invisibles entre las imponentes y terribles cumbres. Se preparaba para esa práctica anual de montañismo con la misma seriedad con que un santo podría acercarse a una ceremonia solemne de su iglesia. Y discurría con gran energía el caudal de su mente en esa dirección. Cuando le aconteció, casi la víspera misma de su marcha, una serie ininterrumpida de desgracias que sacudieron su ser hasta sus últimos cimientos.
Sería superfluo describirlos. La gente decía: ocurrirle una tras otra de esa manera. Vaya, qué suerte tan negra. Pobre diablo. Luego se preguntaron, con curiosidad infantil, cómo lo sobrellevaría. Puesto que ninguna culpa tenía, estos desastres le sobrevinieron de manera tan súbita que la vida pareció saltar en pedazos y casi perdió interés en seguir viviendo. La gente movía la cabeza y pensaba en la salida de emergencia. Pero Lai Mason era un hombre demasiado lleno de vitalidad para soñar siquiera en autodestruirse. Todo esto tuvo un efecto muy distinto en él. Se volvió hacia lo que él llamaba sus dioses para interrogarles. No le contestaron ni le explicaron nada, y por primera vez en su vida dudó. 1 milímetro más allá y habría caído en la clara negación. Las ruinas en que se hallaba sentado, sin embargo, no eran de naturaleza material. Ningún hombre de su edad, dotado de valor y con un proyecto de vida por delante, se habría dejado anonadar por un desastre de orden material. El derrumbamiento era mental, espiritual. El ataque había sido a las raíces de su carácter y su temperamento. Los deberes morales que cayeron sobre él amenazaron con aplastarle. Se vio asaltada su existencia personal y parecía que debía terminar. Debía pasar el resto de su vida cuidando a otros que nada significaban para él. No veía salida, ninguna vía de escape. Tan diabólicamente completa era la combinación de acontecimientos que anegaron sus trincheras interiores. Su fe se tambaleó. Un hombre apenas puede soportar tanto y seguir siendo humano. Parecía haber llegado al punto de saturación. Experimentaba el equivalente espiritual de ese embotamiento físico que sobreviene cuando el dolor llega al límite de lo soportable. Se rió, se volvió insensible, luego se burló de sus dioses mudos. Se dice que a ese estado de absoluta negación sigue a veces otro de lucidez que refleja con nitidez cristalina las fuerzas que en un momento dado impulsan la vida desde atrás, una especie de clarividencia que comporta explicación y por tanto paz. Lai Mason lo buscó en vano. Estaba la duda que interrogaba, la sonrisa que remedaba el silencio en que caían sus preguntas, pero no había respuesta ni explicación, ni desde luego paz. En este tumulto de rebelión no hizo ninguna de las cosas que sus amigos le aconsejaban o esperaban de él. Se limitó a seguir la línea de menor esfuerzo. Cuando llegó la catástrofe, obedeció al impulso que sintió sobre él. Para indignado asombro de unos y otros, se marchó a sus montañas. Todos se asombraron de que en esos momentos adoptase tal actitud, abandonando deberes que parecían de importancia suprema. Pero en realidad no estaba tomando ninguna medida concreta, sino que iba a la deriva tan solo con el impulso que acababa de recibir. Estaba ofuscado de tanto dolor, embotado por el sufrimiento, atontado por el golpe que lo había batido, impotente en medio de una calamidad inmerecida. Acudió a las montañas como acude el niño a su madre, instintivamente. Jamás habían dejado de traerle consuelo, alivio y paz. Su grandiosidad restablecía la proporción cada vez que el desorden amenazaba su vida. Ningún cálculo movió su marcha, sino el deseo ciego de una relación física,
como la que comporta la escalada. Y el instinto fue más saludable de lo que él suponía. Arriba en el valle, entre picos solitarios, a donde se dirigió entonces la Amazon, encontró en cierto modo la proporción que había perdido. Evitó con cuidado pensar, vivía temerariamente confiando en sus músculos. Le era familiar la región, con su pequeña posada. La Amazon atacaba pico tras pico, a veces con guía, pero más a menudo sin él, hasta que su prestigio como escalador sensato y miembro laureado de todos los clubes alpinos extranjeros corrió serio peligro. Por supuesto que se cansaba, pero también es cierto que las montañas le infundían algo de su inmensa calma y profunda resistencia. Entretanto, se olvidó de sus dioses por primera vez en su vida. Si en alguna ocasión pensaba en ellos, era como figuras de oropel que la imaginación había creado, estatuas de cartón que decoraban la vida. Solo que había dejado el teatro y sus simulaciones no hipnotizaban ya su mente. Se daba cuenta de su impotencia y los repudiaba. Esa actitud, empero, era subconsciente. No le otorgaba consistencia ni de pensamiento ni de palabra. Ignoraba más que rechazaba la existencia de todos ellos. Y en ese estado de ánimo, pensando poco y sintiendo menos, entró en el vestíbulo del hotel una noche después de cenar y tomó maquinalmente el puñado de cartas que el conserje le tendía. No tenía ningún interés para él. Se fue a ordenarlas al rincón donde la gran estufa de vapor mitigaba el frío. Estaban saliendo del comedor la veintena de huéspedes, casi todos expertos escaladores, en grupos de 2 o 3, pero la Amazon sentía tan poco interés por ellos como por las cartas. Ninguna conversación podía alterar los hechos, ninguna frase escrita podía modificar su situación. Abrió una al azar, era de negocios, con la dirección mecanografiada. Probablemente sería impersonal, pero tal vez menos sarcástica, por tanto que las otras, con sus tediosas fingidas condolencias. Y en cierto modo era impersonal el pésame de un despacho de abogado, mera fórmula, unas cuantas pulsaciones más en el teclado universal de una Remington. Pero al leerla, la Amazon hizo un descubrimiento que le produjo un violento sobresalto y una agradable sensación. Creía que había alcanzado el límite soportable de sufrimiento y de desgracia. Ahora, en unas docenas de palabras, quedó demostrada de forma convincente su equivocación. El nuevo golpe fue demoledor. Esta noticia de una última desgracia desveló en él regiones enteras de nuevo dolor, de penetrante y resentida furia. Al comprenderlo, la Amazon experimentó una momentánea parálisis del corazón, un vértigo, un intenso sentimiento de rebeldía, cuya impotencia casi le produjo una náusea física. Era como si fuese a morir. ¿Acaso debo sufrirlo todo? Brilló en su mente paralizada con letras de fuego. Sintió una rabia sorda, un perplejo ofuscamiento, pero no un dolor declarado todavía. Su emoción era demasiado angustiosa para contener el más ligero dolor del desencanto. Era una ira primitiva, ciega. Leyó la carta con calma hasta el elegante párrafo de condolencia y luego lo guardó en el bolsillo. No reveló ningún signo externo de turbación. Su respiración era pausada. Se estiró hasta la mesa para coger un cerillo y la sostuvo a la distancia del brazo para que no le molestase el olfato del humo y el azufre. En ese instante hizo un segundo descubrimiento.
El hecho de que fuese posible sufrir más incluía también que aún le quedaba cierta capacidad de resignación y por tanto también un vestigio de fe. Y ahora, mientras oía crujir la hoja del rígido papel en su bolsillo, observó cómo se apagaba el azufre y vio encenderse la madera y consumirse por completo. Igual que la cabeza ennegrecida, el resto de la cerilla se encogió y cayó. Desapareció. Salvajemente, aunque con una calma exterior que le permitía encender su pipa con mano serena, invocó a sus deidades. Y otra vez surgió la interrogante con letras de fuego en la oscuridad de su pensamiento apasionado. ¿Aún me pedís esto, este último y cruel sacrificio? Y los rechazó por entero, eran una burla y un fingimiento. Los repudió con desprecio para siempre. Evidentemente, había concluido el teatro. Negó a sus dioses, aunque con una sonrisa porque ¿qué eran después de todo sino muñecos que su propia fantasía había imaginado? Jamás habían existido. Era pues la variete sensacionalista de este temperamento devocional lo que los había creado. Ese lado de su naturaleza, en todo caso, estaba muerto, lo había aniquilado un golpe devastador. Los dioses habían caído con él. Observando lo que le quedaba en su vida, le parecía como una ciudad reducida a ruinas por un terremoto. Los habitantes creen que no puede ocurrir nada peor. Pero entonces viene el incendio. Dos cursos de pensamiento discurrían simultáneamente en él, al parecer porque mientras por debajo bramaba contra este último golpe, la parte superior de su conciencia se ocupaba seria del proyecto de una gran expedición que iba a emprender por la mañana. No había contratado ningún guía. Conocía bien la región, su nombre era relativamente familiar y en media hora consiguió tener arreglados todos los detalles y se retiró a dormir tras pedir que le avisasen a las 2. Pero en vez de acostarse, se quedó en la butaca esperando, incapaz de levantarse, como un volcán humano que podía estallar con violencia en cualquier momento. Fumaba en su pipa con tanta calma como si nada hubiese ocurrido, mientras en sus ardientes profundidades seguía leyendo esta sentencia. ¿Aún me pedís este último y cruel sacrificio? Su dominio de sí, dinámicamente calculado, debió de ser muy grande. Entonces, y reprimida de este modo, la reserva de energía potencial acumulada era enorme. Con el pensamiento concentrado en este golpe final, Limason no se había dado cuenta de la gente que se diseminaba por el vestíbulo. Algún que otro individuo de vez en cuando se acercaba a su silla con idea de trabar conversación con él. Luego, viéndole ensimismado, daba media vuelta. Cuando un escalador al que conocía le abordó con unas palabras de excusa para pedirle fuego, Limason no le dijo nada porque no le vio. No se daba cuenta de nada. No notó concretamente que dos hombres llevaban un rato observándole desde un rincón. Ahora alzó la vista. ¿Por casualidad? Tal vez sea por casualidad. Y advirtió vagamente que hablaban de él. Tropezó con sus miradas y se sobresaltó. Al principio le pareció que los conocía. Quizá los había visto en el hotel, aunque desde luego no había hablado nunca con ellos. Al comprender su error, volvió la mirada hacia otra parte, aunque consciente todavía de su atención. Uno era clérigo o sacerdote. Su cara tenía un aire de gravedad no exenta de cierta tristeza. La severidad de sus labios era desmentida por la encendida belleza de sus ojos, que revelaban un entusiasmo regulado. Había una nota de majestuosidad en este hombre que intensificaba la impresión que causaba. Sus ropas le acentuaban aún más. Vestía un traje de tweed oscuro de absoluta sencillez. Toda su persona denotaba austeridad. Su compañero, por contraste,
parecía insignificante con su traje de etiqueta convencional. Bastante más joven que su amigo, su cabello, detalle siempre revelador, era largo, sus dedos delgados que esgrimían un cigarrillo, llevaba muchos anillos, su rostro era impertinente y toda su actitud sugería cierta insulsez. El gesto, ese lenguaje perfecto que desafía la simulación, delataba cierto desequilibrio. La impresión que causaba, no obstante, era gris comparada con la intensidad del otro. Teatral fue la palabra que se le ocurrió a Limason mientras apartaba los ojos. Pero al mirar a otra parte, se sintió intranquilo. Las tinieblas interiores invocadas por la espantosa carta se alzaron a su alrededor, y con ellas sintió vértigo. A lo lejos, la negrura estaba bordeada de luz, y desde esa luz, avanzando deprisa y con indiferencia como desde una distancia gigantesca, los dos hombres aumentaron súbitamente de tamaño y se acercaron a él. Limason, en un gesto de autodefensa, se volvió hacia ellos. No tenía ganas de conversación. En cierto modo, había esperado este ataque. Sin embargo, en el instante en que empezaron a hablar, y fue el sacerdote el que abrió fuego, todo fue tan tranquilo y natural que casi saludó con agrado esta distracción. Tras una presentación, se puso a hablar de cimas. Algo se dio en la mente de Limason. El hombre era un escalador de la misma especie que él. Limason sintió cierto alivio al oír la invitación y comprendió, aunque oscuramente, el cumplido que ello implicaba. Si desea unirse a nosotros, honrarnos con su compañía, estaba diciendo el hombre con sosiego. Luego añadió algo sobre su gran experiencia y su inestimable asesoramiento y juicio. Limason alzó los ojos tratando de concentrarse y comprender. La Tour de Nantes, repitió nombrando el pico que le proponían. Rara vez atacada, jamás conquistada y con un siniestro récord de accidentes, era precisamente la cima que pensaba acometer por la mañana. ¿Han contratado guía? Limason preguntó, pero sabía que la pregunta era superficial. No hay guía que quiera intentar esa escalada, contestó el sacerdote sonriendo, mientras su compañero añadía con un ademán. Pero no necesitaremos guía si viene usted. ¿Está solo?, preguntó el sacerdote, situándose un poco delante de su amigo como para mantenerlo en segundo término. Sí, contestó Limason. Escuchaba con atención, aunque solo con una parte de su mente. Percibió el halago de la invitación. Sin embargo, era como si ese halago estuviese dirigido a otro. Se sentía indiferente, muerto. Necesitaban su habilidad corporal, su cerebro experimentado, y eran su cuerpo y su mente los que hablaban con ellos y los que finalmente accedieron. Eran muchas las expediciones que se había planeado de esa forma, pero esa noche notó cierta diferencia. Mente y el cuerpo sellaron el acuerdo, en cambio su alma, que escuchaba y observaba desde otra parte, guardaba silencio, al igual que sus dioses rechazados, le había dejado, aunque permanecía cerca. No intervenía, no le advertía, incluso aprobaba, le susurraba desde lejos que esta expedición encubría algo secreto. Limason estaba perplejo ante el desacuerdo entre la parte superior y la parte inferior de su mente. A la 1 de la madrugada, entonces, si le parece bien, concluyó el de menor edad. Yo me ocuparé de las provisiones, exclamó nuevamente con entusiasmo.
y llevaré mi cámara fotográfica para la cima. Los porteadores pueden llegar hasta la gran torre. Una vez allí, estaremos ya a 6000 pies, de manera que... Vámonos, vámonos. Y su voz se apagó a lo lejos mientras su compañero se lo llevaba. Limason los vio marcharse con alivio. De no haber sido por el otro, habría rechazado la invitación de ese loco. Pero en el fondo le era indiferente. Lo que le había decidido finalmente aceptar fue la coincidencia de ser la Tour du Ned, el pico que precisamente pensaba subir él solo, y la extraña impresión de que esta expedición encubría otra, casi de que esos hombres ocultaban algo, algún motivo. Pero desechó tal idea. No valía la pena pensar en ello. Un momento después, se fue a dormir él también. Tan sin cuidado le tenía en los asuntos del mundo, tan muerto se sentía para los intereses terrenales, que rompió las otras cartas y las arrojó a un rincón de la estancia sin leer. John Silence Radio. Se había reforzado su impresión de que la ascensión formaba parte de alguna importante ceremonia, idea que, de manera casi solapada, se había instalado. Sus propios movimientos y los de sus compañeros, especialmente la posición que ocupaba cada uno respecto del otro, establecían una especie de intimidad que asemejaba a la conversación, surgiendo incluso la pregunta y la respuesta. Y su desarrollo entero, aunque representó horas en su reloj, le pareció más de una vez que había sido en realidad más breve que el paso de su pensamiento. Pensó en un cuadro multicolor pintado sobre una banda elástica. Alguien estiraba la banda y el cuadro se dilataba. O alguien la aflojaba y el cuadro se encogía rápidamente, reproduciéndose a una mota estacionaria. Todo sucedió en una simple mota de tiempo. Y el pequeño cambio de posición, aparentemente trivial, dio lugar a que esta impresión singular actuase y concibiese en el estrato inferior de su mente que esta ascensión era una ceremonia, como en tiempos antiguos, cuyo significado, sin embargo, se acercaba a la revelación. Sin lenguaje, esto fue lo que comprendió. Ninguna palabra habría podido transmitirlo. Comprendió que los tres formaban una unidad, aunque reconocía en cierto modo que él era el principal, el guía. El jadeante portador no tenía sitio allí, porque esta primera etapa en medio de la oscuridad era solo un preámbulo, y cuando comenzara la verdadera ascensión, desaparecería y el propio Limason pasaría a ser el primero. Esta idea de que todos participaban en una ceremonia se hizo firme en él, con el asombro adicional de que, aunque se le había ocurrido muchas veces, ahora lo hizo con plena comprensión. Vacío de todo deseo, indiferente a una ascensión que en otro tiempo habría hecho vibrar su corazón, comprendió que subir había sido siempre un rito para su alma y que de su puntual cumplimiento le vendría poder. Era una ascensión simbólica. No dilucidaba todo eso con palabras, porque lo intuía, sin rechazarlo ni aceptarlo. Le llegaba suave, solemnemente. Penetraba flotando en él mientras subía, aunque de manera tan convincente que comprendía que había debido de cambiar su posición relativa. El más joven iba en un puesto demasiado destacado. Luego, tras el cambio misteriosamente efectuado, como si todos reconociesen su necesidad, aumentó esta corriente de certidumbre y se le ocurrió la extraña idea de que toda la vida es una ceremonia a escala gigantesca y que ejecutando los gestos con puntualidad, con exactitud, podría alcanzarse el conocimiento.
y a partir de ese instante adoptó una gran seriedad. Esto discurría con toda certeza en su mente. Aunque su pensamiento no adoptaba la forma de pequeñas frases, su cerebro proporcionaba mensajes detallados que confirmaban esta asombrosa lucubración con el símil e incidente que la vida diaria podía aprender. Que el conocimiento emana de la acción, y hacer una cosa incita a enseñarla y explicarla. La acción además es simbólica. Un grupo de hombres, una familia, una nación entera empeñando en esos movimientos diarios que son la realización de su destino, ejecuta una ceremonia que está en relación directa con la pausa de los acontecimientos más grandes que son doctrina de los dioses. Que el cuerpo imite, reproduzca en un dormitorio o en el bosque o donde sea el movimiento de los astros y el significado de estos astros penetra entonces en el corazón. Los movimientos constituyen una escritura, un lenguaje. Imitar los gestos de un desconocido es comprender su estado de ánimo, su punto de vista, establecer una grave y solemne intimidad. Los templos están en todas partes, porque la tierra entera es un templo, y el cuerpo, casa de realeza, es el más grande de todos. Comprobar la pauta que trazan sus movimientos en la vida diaria podía equivaler y determinar la relación de esa ceremonia particular con el cosmos y así adquirir finalmente el poder. El sistema entero de Pitágoras, comprendió, podía ser enseñado mediante movimientos, sin una sola palabra, y en la vida diaria incluso el acto más corriente y el movimiento más vulgar forman parte de alguna gran ceremonia, un mensaje de los dioses. La ceremonia, en una palabra, es lenguaje tridimensional y consiguientemente la acción es el lenguaje de los dioses. Los dioses que él había negado le estaban hablando, pasaban en tumulto por su vida asolada. Y era su paso lo que efectivamente causaba esa desolación. De esta forma críptica le llegó la gran verdad, que él y esos dos, aquí y ahora, participaban en una gran ceremonia cuyo objetivo último ignoraba. Fue tremendo el impacto con que cayó sobre él esta verdad. Se dio cuenta plenamente al salir de la negrura del bosque y entrar en la extensión de luz temprana y temblorosa, hasta este momento, que su mente se había estado preparando tan solo. En cambio, ahora ya sabía. El innato deseo de rendir culto que había tenido toda su vida, la fuerza que su temperamento religioso había adquirido durante 40 años, el anhelo de tener una prueba, en una palabra, de que los dioses que en otro tiempo había conocido existían efectivamente, le volvió con esa violenta reacción que el rechazo había generado. Se tambaleó de pie donde se hallaba detenido. Luego, al mirar a su alrededor, mientras los otros acomodaban los bultos que el porteador dejaba para regresar, reparó en la asombrosa belleza del momento, sintiendo que penetraba en él. Desde todas partes, esta belleza se precipitaba sobre él. Una sensación maravillosa, radiante, alada, cruzó por encima en el aire silencioso. Un estremecimiento sacudió todos sus nervios. Se le erizó el cabello. No le era en absoluto desconocido este espectáculo del mundo de las montañas despertando del sueño de la noche estival, pero jamás se había encontrado así, temblando ante su exquisito y frío esplendor. No había comprendido su significado como ahora, tan misteriosamente dentro de él. Un poder trascendente dotado de sublimidad cruzó esta meseta alta y desolada, muchísimo más majestuoso que la mera salida del sol entre los montes que tantas veces había presenciado. Había movimiento. Comprendió por qué había visto insignificantes a sus compañeros. Otra vez se estremeció y miró a su alrededor, afectado por una solemnidad que contenía un profundo pavor.
Había naufragado. Se había hundido la vida personal, pero algo más grande seguía en marcha. Se había fortalecido su frágil alianza con un mundo espiritual. Comprendió su pasada insolencia y entonces sintió miedo. La meseta sembrada de piedras enormes se extendía millas y millas, gris en el crepúsculo del alba. Detrás de él descendía el espeso bosque de pinos hacia el valle dormido que aún retenía la oscuridad de la noche. Aquí y allá había manchas de nieve que brillaban débilmente a través de la bruma. Entre las piedras saltaban multitud de riachuelos de agua helada, empapando una hierba rústica que era el único signo de vegetación. No se veía ninguna clase de vida, nada se agitaba ni había movimiento en ninguna parte, salvo la niebla, callada, y su propio aliento. Sin embargo, en medio de la portentosa quietud, había movimiento. Esa sensación de movimiento absoluto da como resultado la quietud, tan inmenso, de hecho, que sólo la inmovilidad era capaz de expresarlo. Así puede hacerse más real la carrera de la Tierra a través del espacio en el día más tranquilo del verano que cuando la tempestad sacude los árboles y las aguas de su superficie, o gira la gran maquinaria a tan vertiginosa velocidad que parece quieta a la engañada función del ojo. Porque no es por medio del ojo como este solemne movimiento se da a conocer, sino más bien merced a una sensación global percibida con el cuerpo entero como un órgano perceptor. Dentro del anfiteatro de enormes picos y precipicios que cercaban la meseta y se apiñaban en el horizonte, Limason percibió la silueta tendida de una ceremonia. Los latidos de su grandeza llegaban incontenibles hasta dentro de él. Su vasto designio era conocible porque ellos habían trazado su réplica terrena en pequeño, y el pavor aumentó en su interior. Esta claridad es falsa. Todavía falta una hora para que amanezca de verdad. Oyó que decía el más joven alegremente. Las cimas aún son fantasmales. Disfrutemos de esta sensación y aprovechémosla. Y Limason, volviendo de pronto de su ensoñación, vio que las cumbres y torres se hallaban efectivamente sumidas en su espesa sombra, débilmente iluminadas aún por las estrellas. Le pareció que inclinaban sus cabezas tremendas y bajaban sus hombros gigantescos. Le pareció que se juntaban dejando afuera el mundo. Es verdad, dijo su compañero, y las nieves de arriba aún tienen el brillo espectral de la noche. Pero sigamos deprisa, ya que llevamos poco peso. Las sensaciones que sugieres nos entretendrán y nos debilitarán. Tendió una parte de los bultos a su compañero y a Limason. Lentamente siguieron adelante y le cercaron las montañas. Entonces Limason notó dos cosas. Al cargar con el bulto más pesado y abrir la marcha, en primer lugar, comprendió de repente qué destino llevaban, aunque aún se le ocultaba el propósito. Y segundo, que el haberse marchado el porteador antes de que comenzase la ascensión propiamente dicha, significaba en realidad que el verdadero objetivo no era la ascensión en sí, y también que el amanecer consistía más en la disipación de los velos de su mente que en la iluminación del mundo visible, debida a la proximidad del sol. Una espesa oscuridad envolvía este enorme y solitario anfiteatro por el que avanzaban. Veo que nos guía bien, dijo el sacerdote unos pies detrás de él, caminando con decisión entre las rocas y los arroyos. Pues es extraño, replicó Limason en tono bajo, porque el camino es nuevo para mí y la oscuridad, en vez de disminuir, es cada vez mayor. Le pareció que no elegía él las palabras. Hablaba y caminaba como en sueños. Más atrás, el más joven les gritó en tono quejoso. Van ustedes demasiado deprisa. No puedo mantener esta marcha. Y volvió a tropezar y se le cayó el pico entre las rocas.
Parecía que se agachaba continuamente a beber el agua helada o apartarse a gatas del sendero para comprobar la calidad y espesor de las rodales de nieve. Se están perdiendo todo el encanto. Hay 1000 placeres y sensaciones en el camino. Se detuvieron un momento a esperarle. Llegó cansado y jadeante, haciendo comentarios sobre las estrellas desvanecientes, el viento sobre las cimas, las nubes, las nuevas rutas que deseaban explorar, sobre todas las cosas al parecer, salvo sobre el asunto entre manos. Se le notaba cierta ansiedad, esa especie de excitación que agota toda energía y consume toda la fuerza de los nervios, augurando un probable derrumbamiento antes de ser alcanzado el arduo objetivo. Sigue atento a la marcha, replicó severamente el sacerdote. En realidad no vamos deprisa, eres tú que te vas distrayendo sin motivo, lo cual nos cansa a todos. Debemos ahorrar energía. Estamos aquí para divertirnos. La vida es placer, sensaciones, o no es nada. Gruñó su compañero, pero había una gravedad en el tono del más viejo que disuadía de discutir y hacía difícil oponerse. El joven se acomodó su carga por 10ª vez, sujetando el pico con un ingenioso sistema de correas y cuerdas, y se alineó detrás de ellos. Limason reanudó la marcha nuevamente y empezó a clarear por fin. Muy arriba, al principio, brillaron las cumbres nevadas con un tinte menos espectral. Una delicada coloración rosa se propagó suavemente desde oriente. Hubo un enfriamiento del aire. Luego de pronto el pico más alto, que se alzaba con unos 1000 pies de roca por encima del resto, surgió a la vista nítidamente, medio dorado, medio rosa. En ese mismo instante disminuyó el vasto movimiento del escenario entero. Hubo 1 o 2 ráfagas terribles de viento, en rápida sucesión. Un rugido como de avalancha de piedras retumbó a lo lejos. Limason se detuvo en seco y contuvo el aliento. Porque algo había obstruido el camino, algo que sabía que no podía sortear. Gigantesco y deforme, parecía formar parte de la arquitectura del desolado escenario que le rodeaba, aunque se alzaba allí, enorme en el amanecer tembloroso, como si no perteneciese a la llanura ni a la montaña. Había surgido de repente en un momento. Un segundo antes no había habido sino solo aire. Su imponente silueta cobró visibilidad como si hubiese brotado del suelo. Limason se quedó inmóvil. Un frío que no era de este mundo le dejó petrificado. A unas yardas de él, el sacerdote se había detenido también. Más atrás, se oyeron los pasos torpes del más joven y el débil acento de su voz, un tono inseguro, como de hombre que se siente anulado por un súbito terror. Nos hemos apartado del sendero y no sé por dónde vamos. Sonaron sus palabras en el aire quieto. He perdido el pico. Pongámonos la cuerda. Pónganme atención. ¿Han oído ese rugido? Luego oyeron un ruido como si gatease a tientas, avanzando despacio. Te has cansado demasiado pronto, contestó el sacerdote con severidad. Quédate donde estás y descansa, porque no vamos a continuar. Este es el sitio que buscábamos. Había en su tono una especie de suprema solemnidad que por un momento desvió la atención de Limason del gran obstáculo que le impedía el paso. La oscuridad iba levantando velo tras velo, no gradualmente, sino a saltos, como cuando alguien apaga una mecha con torpeza. Entonces se dio cuenta que no tenía delante solo una grandiosidad, sino que todo a su alrededor se alzaban otras parecidas, algunas mucho más altas que la primera, formando el círculo que le rodeaba. Con
Con un sobresalto se recobró. Volvieron el equilibrio y el sentido común. No era rara, a final de cuentas, la broma que la vista le había gastado, ayudada por el aire enrarecido de las alturas y del hechizo del amanecer. El esfuerzo prolongado del ojo para distinguir el sendero en una luz incierta hace que se equivoque fácilmente en su apreciación de la perspectiva. Siempre sufre una ilusión al cambiar rápidamente de foco. Estas sombras oscuras en círculo no eran sino baluartes de precipicios aún distantes cuyas murallas gigantescas enmarcaban el tremendo anfiteatro hasta el cielo. Su cercanía era mero efecto de la oscuridad y la distancia. El impacto de este descubrimiento le produjo una momentánea indecisión. Los peñascos, le pareció, retrocedieron instantáneamente a sus sitios de siempre, como si se hubiesen acercado. Hubo un tambaleo en los riscos más altos, oscilaron terriblemente, luego se recortaron inmóviles contra un cielo vagamente carmesí. El fragor del Limassol oyó que muy bien podía haber sido el tumulto de la carrera precipitada de todos ellos. No era en realidad sino el viento del amanecer que chocaba contra sus costados, arrancando ecos de alas irritadas. Y los flecos de bruma, rayando el aire como trazos de rápido movimiento, se enroscaban y flotaban en los espacios vacíos. Se volvió hacia el sacerdote que había llegado junto a él. ¡Qué extraño! Este principio del nuevo día se me ha ofuscado la vista por un momento. Pensé que las montañas se alzaban justo en la mitad de mi camino y al mirar ahora me ha parecido que retrocedían a toda prisa. El hombre le miró fijamente. Se había quitado el gorro, acalorado por la ascensión, y contestó al tiempo que aleteaba una débil sombra de su semblante. Una levísima oscuridad se lo envolvió. Fue como si se le formara una máscara. El rostro ahora velado había estado desnudo. Tardó tanto en contestar que Limassol oyó cómo su mente afilaba la frase como si fuese un lápiz. Habló muy despacio. Se mueven, quizá, al moverse sus poderes, y sus minutos para nosotros son años. Su paso es siempre tumultuoso. Entonces se produce desorden en los asuntos de los hombres y confusión en sus espíritus. Puede que haya ruina y zozobra, pero del naufragio surgirá una cosecha fuerte y fresca, pues, como un mar, pasan ellos. Había en su semblante una grandeza que parecía sacada de las montañas. No hizo ademán ni gesto alguno, y en su actitud había una rara firmeza que transmitía, a través de sus palabras, una especie de sagrada profecía. Largas, atronadoras ráfagas de viento pasaron a lo lejos entre los precipicios. Y en el mismo instante, sin esperar al parecer una réplica a sus extrañas palabras, se inclinó y comenzó a deshacer su mochila. El cambio del lenguaje sacerdotal a este menester, práctico y vulgar, fue singularmente desconcertante. Es hora de descansar, Añadió. y además es hora de comer. Preparémonos. Entonces sacó varios paquetes. Limassol sintió que aumentaba el temor mientras observaba, y con él un gran asombro, porque sus palabras parecían presagiosas, como si dijese de pie en el enlodado de algún templo inmenso: «¡Preparemos un sacrificio!». De las profundidades donde había estado oculta hasta ahora, le llegó la conciencia de una idea clave que explicaba todo el extraño proceder. El súbito encuentro con estos desconocidos, la impulsiva aceptación de su proyecto, la actitud grave de ambos como si se tratase de una ceremonia, el engaño desconcertante de la vista y finalmente el lenguaje solemne del hombre que confirmaba lo que él había considerado al principio una ilusión. Todo esto cruzó por su cerebro en espacio de un segundo, y con ello el intenso deseo de dar media vuelta, retroceder y echar a correr.
Al notar el movimiento o adivinar quizá la emoción que lo produjo, el sacerdote alzó los ojos rápidamente. En su voz hubo tal frialdad que pareció como si hablara este escenario de glacial desolación. Demasiado tarde se le ocurre regresar. Ya no es posible. Ahora está ante las puertas del nacimiento y de la muerte. Todo lo que podía ser estorbo lo has arrojado a un lado valerosamente. Sé ahora valiente hasta el final. Y mientras oía estas palabras, Limason tuvo de repente una nueva y espantosa visión interior de la humanidad, un poder que descubría de manera infalible las necesidades espirituales de otros y por tanto de sí mismo. Con un sobresalto se dio cuenta de que el más joven, que les había acompañado con creciente dificultad, no era sino un estorbo que retardaba la marcha, y volvió la mirada para reconocer el paisaje. No lo encontrarás, dijo su compañero, porque se ha ido. Nunca, a menos que le llames débilmente, te volverás a ver. Ni siquiera, nunca, volverás a escuchar su voz. Limason comprendió que en el fondo este hombre no le había gustado en ningún momento por su teatral afición a lo sensacional y lo efectista, más aún que incluso lo detestaba y despreciaba. Podía haberle visto caer y consumirse de hambre y no habría movido un solo dedo para salvarle, y ahora era con este hombre maduro con quien tenía que resolver un asunto espantoso. «Me alegro», replicó, «porque al final debe de haber confirmado mi muerte, nuestra muerte». Y se acercaron al pequeño círculo de alimento que el sacerdote había dispuesto sobre el suelo rocoso, unidos por un íntimo entendimiento que colmaba la perplejidad de Limason. Vio que había pan y que había sal, también había un pequeño frasco de vino. En el centro del círculo había un fuego minúsculo hecho con ramitas que el sacerdote había recogido. El humo se elevaba en forma de delgada hebra azul. No revelaba siquiera un temblor, tan profunda era aquí la quietud del aire de la montaña, pero a lo lejos, entre los precipicios, corría el fragor de las cascadas y detrás el rugido apagado como de picos y campos de nieve, barridos por un tronar continuo que rodaba en el cielo. Están pasando, dijo el sacerdote en voz baja. Y ellos saben que estás aquí. Ahora tienes la ocasión de tu vida, porque si aceptas por propia voluntad, el éxito es seguro. Te encuentras ante las puertas del nacimiento y de la muerte, y ellos te ofrecen la vida. Sin embargo, los negué, murmuró para sí Limason. Negar es invocar. Negar es invocar. Les has llamado y ellos han venido. Todo lo que te piden es el sacrificio de tu pequeña vida personal. Sé valiente y dásela. Tomó el pan y mientras hablaba, lo cortó en 3 pedazos, colocó uno delante de Limason, otro delante de sí mismo y el tercero sobre la llama que lo ennegreció al principio y luego lo consumió. Cómelo, cómelo y comprende por qué es el alimento que te hará revivir tu vida. A continuación hizo lo mismo con la sal. Luego, alzando el frasco de vino, se lo llevó a los labios, ofreciéndoselo después a su compañero. Tras haber bebido los dos, aún quedaba la mayor parte del contenido. Alzó el recipiente devotamente con ambas manos hacia el cielo y se quedó estático. A ellos ofrendo en tu nombre la sangre de tu vida. Por la renuncia que tú consideras la muerte, cruzarás las puertas del nacimiento a la vida de la libertad. Pues el último sacrificio
que ellos te piden es este. E inclinándose ante las cumbres distantes, derramó el vino sobre el suelo rocoso. El sacerdote permaneció en esta actitud de adoración y obediencia. Cesó el tumulto de las montañas. Un absoluto silencio descendió sobre el mundo. Parecía una pausa en la historia íntima del universo. Todo esperaba hasta que volvió a levantarse. Y al hacerlo, se disipó la máscara que durante horas se había extendido sobre su semblante. Sus ojos miraron severamente al Limason. Este le miró a su vez y le reconoció. Estaba ante el hombre que mejor conocía del mundo, él mismo. Había acontecido la muerte, había acontecido también esa recuperación espléndida que es el nacimiento y la resurrección. Y el sol en ese instante, con la súbita sorpresa que solo las montañas conocen, asomó nítido sobre las cumbres, bañando de luz inmaculada el paisaje y la figura de pie. En el vasto templo donde se arrodilló, como en ese otro templo interior y más grande que es la verdadera casa de realeza de la humanidad, se derramó la presencia culminante que es la luz. Porque así, solo así pasarás de la muerte a la vida. Porque así, solo así pasarás de la muerte a la vida. Escuchó una voz melodiosa que ahora reconocía también por primera vez como inequívocamente suya. Fue maravilloso, pero el nacimiento de la luz es siempre maravilloso. Fue angustioso, pero el parto de la resurrección, desde el principio de los tiempos, ha estado acompañado por la dulzura del intenso dolor. Porque la mayoría se halla aún en estado prenatal, no nato, sin tener conciencia clara de una existencia espiritual. Andan a tientas, forcejeando en el seno materno, perpetuamente dependientes de otros. Negar es siempre una llamada a la vida, una protesta contra la perpetua tiniebla y en favor de la liberación. Sin embargo, el nacimiento es la ruina de todo aquello de lo que se ha desprendido hasta entonces. Viene entonces ese estar solo que al principio parece un desolado aislamiento. El tumulto de la destrucción precede a la liberación. Limason se puso de pie, se enderezó con dificultad, miró a su alrededor, desde la figura ahora junto a él hasta la cumbre nevada de esa Tour du Noir que nunca escalaría. Volvió el rugido y trueno del paso de ellos. Las montañas parecían tambalearse. «Están pasando», susurró la voz junto a él y dentro de él mismo. «Pero te han conocido y tu ofrenda ha sido aceptada. Cuando ellos se acercan al mundo, siempre hay naufragios y desastres en los asuntos humanos. Traen desorden y confusión a la mente del hombre, una confusión que parece final, un desorden que parece amenazar con la muerte. Porque hay tumulto en su presencia y un caos que parece hundimiento de todo orden. Después de esta inmensa ruina surge la vida con un nuevo proyecto. Su entrada es la desolación, el desarreglo, una fuerza dislocada. Y entonces tiene lugar el nacimiento. El sol le deslumbró. Aquel rugido distante como un viento pasó junto a él y le rozó la cara. Un aire helado como de una estrella fugaz suspiró sobre él. Oyó una voz que le decía: «¿Estás preparado?». Y volvió a arrodillarse. Sin un gesto de vacilación o renuencia, desnudó su pecho al sol y al viento. Un relámpago descendió veloz, instantáneo, y le llegó al corazón con infalible puntería. Vio el destello en el aire, sintió el ardiente impacto del golpe e incluso vio brotar el chorro y caer en el suelo rocoso, mucho más rojo que el vino, su propia sangre.
Jadeó, se tambaleó, sintió vértigo, se desplomó y un instante después tuvo conciencia de que le sujetaban unas manos y le ayudaban a ponerse de pie, pero estaba muy débil para sostenerse y le llevaron a la cama. El conserje y el hombre que le había abordado para pedirle fuego 5 minutos antes, tratando de entablar conversación, estaba uno junto a sus pies y el otro junto a su cabeza. Al cruzar el vestíbulo del hotel, vio que la gente miraba. Su mano estrujaba la carta que, sin abrir, guardaba en su bolsillo. En realidad creo que me las puedo arreglar yo solo, dijo dando las gracias. Si me dejan puedo caminar, solamente me he mareado un momento. Es el calor del vestíbulo, empezó a decir el caballero con voz sosegada y comprensiva. Le dejaron de pie en la escalera, observándole un momento para ver si se había recobrado del todo. Limason subió sin vacilar los 2 tramos hasta su habitación. Se le había pasado el mareo momentáneamente y se sentía totalmente recobrado, fuerte, confiado, capaz de mantenerse de pie, capaz de andar y capaz de escalar. Fin.